una bendición a través de este medio, queridos consiervos, misioneros, compartir con ustedes. Pero quiero dar gracias también por el ministerio de Enlace Misionero, el anhelo del hermano Juan Álvarez y su servidor, y los que estamos trabajando juntamente con él en este ministerio, es el avance de la obra de Dios, es el avance del evangelio en todo el mundo, es también ayudar a misioneros en sus luchas, sus cargas, apoyarles, dar consejo, estar con ustedes cuando necesiten ustedes el apoyo espiritual. Hermanos, es un privilegio poder servirles. Y ustedes que son misioneros también, especialmente ustedes que han salido de la Iglesia Bíblica Bautista, es mi privilegio ser su pastor. Y una carga muy grande que yo llevo por ustedes. Quisiera estar más al tanto de ustedes, quisiera estar más diariamente, pero Dios conoce mi corazón, que oro por ustedes, y si ustedes necesitan algo de servidor, estoy para servirles. Por eso este ministerio, quiero que ustedes lo conozcan, para que ustedes estén en contacto con nosotros a través de Enlace Misionero. Y el anhelo nuestro en estos 3 días de esta conferencia es simplemente animarles, equiparles, motivarles. Y quiero hablar de un tema que ha estado en mi corazón ya por unos días. Quiero hablar sobre el tema sirviendo con la gracia de Dios. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, allí en 2 Timoteo 2, cuando dijo que él sea un buen soldado, que él pague el precio, le dijo: esfuérzate en la gracia de Dios, porque no podemos ser buenos soldados, no podemos ser buenos siervos, embajadores del Señor Jesús sin su gracia. Vayamos ahora al libro de 1 Corintios capítulo 15, y quiero repasar territorio que ustedes ya conocen. Sin duda, no hay nada de lo que voy a decir que ustedes ya no sepan, pero es bueno ser recordados, es bueno ser otra vez retados, porque miren, hermanos, hoy en día, más que nunca, nosotros como siervos de Dios necesitamos una obra sobrenatural. Enfrentamos tantas presiones, tantas cargas, tantas dificultades, tantos retos. Y hermanos, y si a veces nos sentimos solos, nos sentimos incapaces, nos sentimos exprimidos, nos sentimos cargados, pero bendita gracia de Dios. Y quiero animarte a que tú, querido consiervo, querido siervo de Dios, que sirvas con la gracia de Dios. Allí en 1 Corintios 15, versículos 9 y 10, dijo el apóstol: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hace años escuché a un siervo de Dios que dijo: si hay manera de explicar tu ministerio no es un ministerio, divino, porque nuestro ministerio no debe tener explicación humana, no debe. Cuando me ven y vean lo que por la gracia de Dios estamos logrando, ellos sepan claramente que no fuiste tú, que no has sido yo, que ha sido más que la gracia de Dios. Y quiero animarte, consiervo, que en esa manera sirvas en una manera sobrenatural. Unas definiciones de siervos de Dios que me encantan de la gracia de Dios. Gracia es la buena voluntad de Dios para con el hombre y la buena obra de Dios en el hombre. Matthew Henry dijo eso. Dijo Strong's, el diccionario Strong's, esa definición a mí me encanta. Gracia es influencia divina en el corazón del hombre que se refleja en su vida. Y esa influencia divina, ese poder de Dios, esa presencia de Dios obrando en ti, a través de ti. Y es la única manera, hermanos queridos, de servir a Dios. Sí, gracia, favor inmerecido. Gracia, un don inmerecido. Pero gracia es el poder de Dios obrando
en nosotros y a través de nosotros. Es exactamente lo que el Señor le dijo a Pablo allí en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 12, cuando el Señor le dijo a Pablo, después que Pablo dijo, Señor, yo no puedo con este aguijón. Y a veces, hermanos, en tu vida, mi vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, llegamos a lugares que ya no podemos más. Y pensamos que ya terminó todo. ¿Ha pasado eso en mi vida en ciertos tiempos? O piensas, ya no puedo con esta carga, no sé qué hacer. Y queremos que Dios obre, pero gracias a Dios lo que el Señor le dijo a Pablo, nos lo dice a ti y a mí, querido consiervo: bástate mi gracia. Y luego dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y algo que quiero decirle, entre más debilidad tengamos, más gracia se nos extiende. Esa es la verdad. A veces oímos de la debilidad, oímos del dolor, queremos oír de lo que nos está pasando, pero es cuando podemos nosotros experimentar de una manera sobrenatural, derramada del cielo, la gracia de Dios que nos levanta, que nos hace fuertes, que nos da la salida, que nos da el consejo, que nos da la victoria, que nos da la decisión que debemos tomar, que nos mantiene firmes sin movernos. Sí, hermanos, esa gracia es la gracia por la cual debemos nosotros estar sirviendo. Dijo Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, dijo en el versículo 10, su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo realizaba la obra, el ministerio que Dios le había dado con la gracia de Dios. Por eso logró más que otros. Por eso él hizo más que otros, porque cuando sirves con la gracia de Dios, habrá una obra sobrenatural. Me encanta lo que el apóstol dijo allí en Romanos, el capítulo 15, allí en el versículo 17, dijo el apóstol: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Pablo, hermanos, logró todo esto con la gracia que Dios le dio, porque dijo allí en el capítulo 15, Romanos, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Sí, hermanos, vamos a ver una obra sobrenatural cuando nosotros servimos con gracia. Sí, porque Dios nos da la capacidad de realizar el ministerio que Dios nos ha dado. Es algo, hermanos, recuerdo cuando comenzamos el colegio bíblico, le hablé a un amigo, le dijo: hermano, mándame por favor todo lo que tú puedas de cómo enseñar, porque yo no sé enseñar. Sí, predicar, sí, leer y levantar la voz de vez en cuando o gritar, eso sabía hacer muy bien, pero enseñar no sabía enseñar. Y dije, y entendí: Señor, yo necesito la capacidad para ser maestro. Y gloria a Dios que Dios me dio gracia para poder instruir. Y sí, hermanos, cuando sirves con gracia, Dios te va a dar capacidad para hacer su obra. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 3, dijo el apóstol Pablo, allí en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para con vosotros. Dios le dio gracia a Pablo para poder realizar ese ministerio a la cual Dios llamó a ser apóstol de los gentiles. Luego dijo en el versículo 7, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y por eso, hermanos, en la obra de Dios no hay, quiero que me escuchen, no hay obra, no hay nada que no podamos hacer, porque Dios nos da la gracia, nos capacita para lograr hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando pienso, por ejemplo, en el hermano Víctor Gallo, allá en el Ecuador, trabajando allá por Riobamba y allí en la selva, cómo Dios lo ha capacitado. Ese hombre, hermanos, es una obra sobrenatural. Cuando pienso también en hombres como el hermano Miguel Triano, cómo Dios le ha dado gracia para trabajar allí en África y siendo un instrumento, un mexicano siendo usado en esa manera, es que Dios les ha dado gracia. Pienso el hermano Octavio allá en Australia, un país de ese nivel, y cómo Dios lo está usando, porque Dios le ha dado gracia para trabajar allí en Australia. Por eso, hermanos, nosotros como mexicanos podemos impactar el mundo con el evangelio. Dios nos puede capacitar para enfrentar cualquier obra, cualquier problema, realizar cualquier ministerio. Dios nos da la capacidad para hacerlo. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Pero lo hermoso, hermanos, es que Dios, por su gracia, nos da la habilidad para vivir y servir más allá de nuestra capacidad, más allá de tus fuerzas. Su gracia es maravillosa para los siervos de Dios, porque no sé tú, pero muchas veces me he sentido que me rebasa la obra que estoy realizando. La semana pasada, al final de la conferencia de misiones, le dije a hermano Rocha, ora por mí, porque siento que no puedo yo seguir pastoreando esta iglesia, llevarla a un nivel más alto. Me siento tan limitado. Le dije, ore por mí, hermano Rocha. Y hermanos, porque sí, muchas veces así nos sentimos, Señor, ya no puedo más, me hace falta. Yo he pensado, y soy honesto, he pensado, esta iglesia ya necesita otro pastor más joven, con más capacidad, con más visión, pero sé que Dios me tiene aquí. Entonces yo necesito que Él me dé la gracia que necesito para ir más allá de mi capacidad. Por eso, querido siervo de Dios, no sirvas en tus fuerzas. No te limites a hacer las cosas con tu conocimiento, con lo que tú sabes hacer. No, hermano, aprende a depender de la gracia de Dios para que Dios te dé aún más allá de tu capacidad, la habilidad, el poder para hacer su obra. Sírvanos gracia para servir con el poder de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos gracia para servir, para seguir sacrificando, sí, para seguir pagando un precio, porque hay un precio que pagar. A veces uno se cansa, sí, claro, te cansas de sacrificar, te cansas de las pruebas que vienen a tu vida, las pruebas que vienen a tu esposa, a tus hijos, y el sacrificio que demanda de nosotros como siervos de Dios, el sacrificio físico, el sacrificio también monetario, el sacrificio de perder tu salud, el sacrificio de vivir a veces en soledad, el sacrificio de sentirte que estás lejos y a nadie le importa, pero ahí te mantienes. Hay un sacrificio, el sacrificio de no ser entendido, el sacrificio hay veces de ser atacado y te das y te entregas y la gente, en lugar de apreciarlo, te menosprecia o no te entiende, te critica, y sigues dando y humanamente hablando sentimos, ya no puedo sacrificar más. Les recuerdo de las iglesias de Macedonia.
La semana pasada, ¿cuántos se nos recordó este pasaje hermoso? Y como dice en 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa gracia para que en su profunda pobreza ellos pudieron darse a sí mismos y aún dar más allá de lo que ellos podían dar. Sí, Dios les dio gracia para seguir sacrificando. No es fácil, hermanos, amar sin ser amado. No es fácil sufrir. No es fácil siempre tener que depender de que Dios te siga dando del cielo lo que necesitas porque no tienes suficiente sostén. No es fácil saber que ya hay iglesias porque te critican o porque te malentienden o porque piensan que no estás haciendo lo que debes hacer, te dejan de mandar sostenimiento y te avisan. Y dices, wow, Señor, ¿qué voy a hacer? Y lo más fácil es tirar la toalla. Es la verdad. Lo más fácil es decir, mejor me regreso a mi país donde ahí yo puedo trabajar. Claro, esos pensamientos muchas veces llegan. Oh, pero por eso, querido siervo, necesitas gracia. El poder sobrenatural, la influencia divina en tu vida para que sigas sacrificando. Sigas pagando un precio. Porque uno piensa, ya pagué el precio. No, pero ¿sabes qué, hermano? A través de los años seguirás pagando un precio. Sí. Y humanamente hablando, uno se cansa. Por eso necesitas esa gracia, esa influencia, esa mano de Dios en tu vida para que puedas tú, fortalecido en Él, seguir pagando el precio para seguir siendo usado por Dios. Porque la verdad es esta, los que Dios más usa, Él permite ser probados. Pero si tú tienes una visión por ser usado por Dios, tienes que entender que hay un precio por ser usado por Dios. Por eso sigue intentando cosas grandes para Dios, como dijo William Carey. Sigue esperando cosas grandes de parte de Dios para que sigas tú sirviendo, pagando un precio para ser usado por Dios. Por eso necesitas su gracia. Pero también, hermanos, necesitamos su gracia para poder servir con el favor de otros. Sí. Para poder servir con el favor de otros. Recuerden que el ministerio es liderazgo. Liderazgo es influencia. E influencia es la gracia que Dios te da para que otros te respeten, para que otros sigan tu ejemplo, para que otros apoyen tu ministerio. Y esa gracia la da Dios, hermano, para que tengas el favor de otros. No es que buscamos nosotros ser líder y mandar. No, ese no es liderazgo cristiano. Liderazgo nuestro es para servir, pero necesitamos influencia de Dios para que influyan otros, para que sigan nuestro ejemplo, para que sean instruidos por nosotros. Favor para con otros. Y es lo que, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52, aquí habla de Jesucristo, pero dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Gracia para con los hombres. Hermanos, si no tengo gracia para con los hombres, no puedo guiar, no puedo pastorear, no puedo llevar a la iglesia a hacer más por Dios.
Necesito el favor de Dios. Y muchos recurren al liderazgo humano, recurren a psicología, recurren a métodos humanos para ser un líder. Y sí, claramente hay liderazgo de hombres que se admira, pero el liderazgo nuestro no es como los hombres, no es como los reyes de este mundo. No será así. Nosotros somos siervos de Dios y nuestro liderazgo es dado por Dios, influyendo en otros hermanos para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, el favor de Dios para con otros. Pero fíjense algo que el Señor me mostró hace unas semanas, allí en el libro de Hechos, el capítulo 4. Estamos hablando de servir con la gracia de Dios. Dice allí en Hechos capítulo 4, dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y lo dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y lo dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, esa palabra abundante es en el griego mega gracia. Y vemos que Dios les dio esta abundante gracia porque estaban unidos en una misma causa, en una misma visión. Entonces quiero, hermanos, animarnos a nosotros que como misioneros, como siervos de Dios, hermanos, tengamos unidad. Y sin duda, hermanos, hay siervos en el país donde tú estás, en la ciudad donde tú estás, que pueden unirse en una misma causa, en una misma visión para alcanzar el mundo con el Evangelio. Hermanos, y si nosotros estuviéramos dispuestos a dejar las niñerías, dejar las cositas que no importan, y nos podemos unir en una causa, una visión, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, podemos ver abundante gracia de Dios, hermanos, para comenzar iglesias, gracia de Dios para entrenar obreros, gracia de Dios para enviar obreros, gracia de Dios para ver obras grandes de parte de Dios, porque nos unimos como siervos de Dios y Dios nos dé esa abundante gracia para hacer algo sobrenatural. Creo, hermanos, que el tiempo está cerca de la venida de Jesús. Y la ventana de oportunidad que hemos tenido abierta como hispanos para impactar el mundo con el Evangelio, creo personalmente que cada año se va cerrando poco a poco. Por eso hay que redimir el tiempo, no dejar que el tiempo se pierda, sino redímelo, tómalo, hermanos, y sigamos avanzando, sigamos adelante, sigamos intentando cosas grandes por Dios. Pero hermanos, por eso más que nunca, tú y yo, como siervos de Dios, necesitamos servir con la gracia de Dios. Ahora, para concluir, lo que les voy a decir, como dije, ustedes lo conocen, pero hermano querido, ¿cómo servir con la gracia de Dios? Camina humildemente delante de Dios. Sigue entendiendo que tienes que tener a Dios. Tenemos que tener su poder. Nos tiene que dar gracia para con otros. Y con un corazón humilde, vamos con Él. Señor, no puedo. Señor, estoy a mi límite. Señor, si no haces algo, no puedo seguir adelante. Señor, derrama tu poder. Señor, levántame. Señor, por favor, guíame.
Señor, tienes que hacer algo. Y a veces, hermanos, por circunstancias, por ocupaciones, dejamos de humildemente caminar con Dios, porque recordemos que Dios da gracia al humilde. Por eso al apóstol Pablo lo permitió que ese Gijón, ese mensajero de Satanás, lo abofetara día y noche, para que Pablo pudiera entender: Dios, yo te necesito, Dios, no puedo, esto me rebasa. Porque así es como él pudo experimentar esa gracia de Dios para hacer la obra de Dios. Sí, querido varón de Dios, sigue caminando humildemente con tu Dios. También recuerda que en ese trono siempre hay la gracia que necesitas. Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y haya gracia para oportuno socorro. Querido varón, como pastores, como siervos de Dios, lo que más debemos cuidar es nuestra vida de oración. Sí. Pero es lo que más tenemos que pelear, porque siempre vienen actividades, y tristemente algunos pierden horas al día en los medios de comunicación. Ahora yo uso mi teléfono para mensajes, para la obra de Dios. Pero hermano, muchos de ustedes pierden horas en lugar de caminar con Dios, en lugar de tener una vida de oración creciente. Horas lo mínimo, y a Dios le da los desperdicios de tu tiempo, y por eso pierdes poder, por eso no hay gracia, porque has dejado de tener una vida de oración. Sí, hay gracia de ese trono de gracia para el siervo de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Es un recordatorio diario de depender de Él, depender de esa gracia, estar conscientes que necesitas esa gracia para que sirvas con gracia, para que hagas obra sobrenatural, para que seas fiel. Camina con Dios, ten una vida de oración, aprende a depender de la gracia de Dios. Y termino con esto: oh querido consiervo, no dejemos de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Sigue creciendo. Porque fíjense lo que dice la Biblia, 2 Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Al crecer en conocimiento de Dios, en gracia, vas a crecer en gracia. Querido consiervo, misionero, pastor, no sirvas sin gracia. Es un recordatorio para todos, porque es la única manera que podemos servir con gozo, servir con paz, servir con una carga ligera, servir y ver a Dios hacer cosas que tú no te imaginabas que iba a hacer, lograr hacer cosas que dices: yo no pensaba jamás que podía lograr lo que estoy haciendo. Sí, porque cuando sirves con gracia, vas a experimentar una obra sobrenatural. Hermanos, que Dios nos bendiga. Sirvamos con gracia. Padre celestial, bendice esta enseñanza. Úsala, Señor, simplemente como un recordatorio a mis consiervos, no seguir en sus propias fuerzas, aprender a depender y servir con tu gracia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.